Vamos a suponer que v sub 0 está en la dirección más x. Es decir, vamos a colocar la partícula inicialmente acá, en un extremo. Este es el eje X, el eje Y, y vamos a suponer que la velocidad inicial va dirigida solamente a lo largo del eje X. Pero ya hay velocidad inicial en X. Vamos a reescribir las fórmulas. A sub X va a ser igual a lo mismo Q por E sobre M. A sub Y es igual a 0. Esto no cambia. No cambia en relación a aquel problema. Lo único que cambió es la velocidad inicial. Ahora cuando escribamos la componente X, sí. Estoy de acuerdo. Tomamos esta ecuación ahora otra vez, v sub x. V sub x va a ser a la velocidad inicial en x, que va a ser, en este caso, v sub 0. Hay una velocidad inicial en x. Vamos a llamarla, vamos a decir que acá es pura componente x. Vamos a llamarla así. De acá, v sub y va a ser v sub 0y. ¿Cuánto vale la componente y de la velocidad inicial? No hay, porque es toda a lo largo de x. Este es 0. Esto sí tiene un valor que es a sub y por t. A sub y es esto, o sea que va a ser q por e m por t. Ok, aquí tengo estas dos. Escribamos para x y para y. X va a ser igual. X sub 0, yo digo que es 0, parte del origen. Eso es, yo lo puedo escoger así, por conveniencia. X sub 0, 0. V sub 0 x t. Hay un V sub 0 x. ¿Ok? Más este término. ¿Cuánto vale este término? Vale 0 porque a su x es igual a 0. O sea que esto, la x queda así. Vamos a ver la y. Y va a ser, y sub 0 va a ser 0. V sub 0y. ¿Cuánto vale V sub 0y? 0 también. Esto es 0. Un medio de a sub y por t al cuadrado. Un medio de a sub y, que es esto, por t al cuadrado. Esto me da la aceleración. Componentes de la aceleración, componentes de la velocidad, componentes del vector posición de la partícula en función del tiempo. Ustedes pueden en cualquier tiempo
escribir cuál es la aceleración, que va a ser constante, la velocidad y el vector posición. Fíjense, la velocidad, la componente x de la velocidad es constante, es igual a su valor inicial. ¿Por qué? ¿Por qué la componente x de la velocidad es constante? No hay aceleración a lo largo del eje x, hay solamente aceleración vertical. Entonces, por eso, la componente x de la velocidad es siempre la misma, es siempre igual a la velocidad, a la componente x de la velocidad inicial. La velocidad, la componente y de la velocidad, sí cambia en el tiempo. La componente x del vector posición, ahora esto es x y y, es la posición de la partícula en las coordenadas x y y. La x aumenta linealmente con t y la y aumenta cuadráticamente con t. Hay una pregunta que uno pudiese preguntar, alguna pregunta que uno pudiese hacer en este momento. ¿Cuál es la trayectoria de la partícula? Sí. Sí, en este caso tenemos sigma, menos sigma y las líneas de campo son iguales a estas. ¿Qué pasa cuando yo lanzo a la partícula con esta velocidad inicial? ¿Qué hace? Se devuelve, se va para allá, hace así. O sea, ¿cuál es el camino que sigue? ¿Cuál es la trayectoria? Bueno, la trayectoria que sigue yo la puedo encontrar de estas dos ecuaciones. ¿Cómo? Fíjense, de esta despejo el tiempo. X sobre B sub 0x. Y ese tiempo lo sustituyo allí. ¿Y qué me va a dar? Un medio de Q por E sobre M por esta T al cuadrado, o sea, todo esto al cuadrado. Y esto lo puedo escribir como un medio Q por E M B sub 0x cuadrado por T al cuadrado. Aquí está. Y, o sea, la coordenada Y y la coordenada X se vinculan en que Y es una constante, que es la carga por el campo, por la masa, por la velocidad, son datos, por X al cuadrado. ¿Qué forma tiene esta curva en XY? Una parábola que pasa por el origen. Cuando X es 0, Y es igual a 0, entonces hace esto. Hace eso. ¿Me van siguiendo? Esto es una parábola. Es Y igual algo por X al cuadrado. ¿Y qué pasaría si en vez de ser la carga, ojo, no vayan, hay personas que cuando llegan a este punto dicen ya yo sé todo? Entonces, mantengan la atención, porque ahora viene una serie de cosas y conclusiones que son importantes. ¿Qué pasaría si la Q en vez de ser positiva fuese negativa? Iría hacia abajo. ¿A qué se parece
este movimiento parabólico? ¿A qué otro movimiento que vieron en Física 1? Lanzamiento de proyectiles. ¿Qué es lo que tiene común? Fíjense en todas las preguntas de las que estamos hablando acá. ¿Qué es lo que tiene en común este problema con el problema de lanzamiento de proyectiles? Aceleración constante. En el movimiento de proyectiles, ¿cuál es la aceleración que se usa? La de gravedad. ¿Hacia dónde va? Hacia abajo. Si yo lanzo un proyectil así, se va hacia abajo. Porque el vector aceleración va hacia abajo. ¿Cómo sería la componente la componente Y del vector aceleración acá si estuviese dirigida hacia abajo? Aquí. A su Y, ¿qué signo tendría para que estuviese dirigida hacia abajo? Negativo. Porque yo estoy escogiendo al eje Y hacia arriba. Si un vector tiene componente negativa Y, quiere decir que el vector va apuntando verticalmente hacia abajo. Y si Q fuese negativa, la aceleración sería negativa y sería igual que la aceleración de gravedad que va hacia abajo, y por eso la partícula se desviaría hacia abajo. Preguntas que yo les voy a dejar a ustedes que resuelvan sobre este problema. Supongamos que esta distancia, les doy ese valor de esa distancia, D. La pregunta va a ser: ¿en qué punto sale? ¿Cuál es la coordenada Y de la partícula cuando sale de este sistema de plano? O sea, lo que estoy preguntando es ¿cuánto vale esa distancia vertical? Vamos a llamarlo Y, la Y cuando sale, Y de salida. Les estoy dando adicionalmente esta distancia. Otra pregunta, esa es una pregunta. Otra pregunta es: ¿cuál es el vector velocidad en este punto? En ese punto. ¿Cuál es el vector velocidad? Y otra pregunta más. A partir de este punto, ¿cómo se mueve la partícula? ¿Cuál es la trayectoria de la partícula después que sale? ¿Ah?
Ahí no va a haber campo. No, no hay gravedad. Digamos, vamos a suponer que no, que la gravedad es muy poca. Y no hay campo eléctrico de este lado. ¿Ah? Me dicen que línea recta. No es línea recta. ¿Qué dice la primera ley de Newton? ¿Cómo se llama la primera ley de Newton? Ley de inercia. ¿Qué dice? Más o menos es que el cuerpo va a seguir un movimiento rectilíneo uniforme si la fuerza es cero sobre el cuerpo. De este lado la fuerza es cero. Entonces, a partir de acá va a ser una trayectoria rectilínea. Pregunta. ¿Cuánto vale ese ángulo? O sea, son 3 preguntas. ¿Cuál es la y de salida? Que es, me da más o menos cuánto se desvía la partícula. Porque la partícula comienza con esta dirección y finaliza con esta dirección. ¿Cuánto se desvía la partícula? Y de salida. Después, ¿cuál es en el punto de salida? Vector velocidad. Y en este punto, ¿cuánto vale el ángulo θ usando las ecuaciones que les he presentado aquí? ¿Estamos bien? Vamos a suponer ahora que tengo un campo eléctrico constante que ya sabemos que puede ser representado por líneas paralelas uniformemente espaciadas. También sabemos lo que es un dipolo eléctrico. Es un sistema que tiene un extremo que es positivo y otro extremo que es negativo, como la molécula de agua. Si yo, por ejemplo, agarro una molécula de agua, como un dipolo, y la coloco acá, digamos que la llevo
y la coloco con su centro de masa de la molécula en reposo, la coloco aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la parte de esa molécula que está con el extremo que tiene la carga positiva? ¿Y qué pasa con el extremo de esa molécula que tiene la carga negativa? ¿Qué pasa cuando una carga positiva yo la coloco en este campo eléctrico? Esa carga positiva, ¿hacia dónde siente fuerza? ¿Hacia allá o hacia acá? ¿Ah? Hacia la derecha. Acuérdense que la fuerza que actúa sobre una carga que está inmersa en un campo eléctrico es Q por E. Si la carga es positiva, este número es positivo y la fuerza va a ser el campo eléctrico multiplicado por un número positivo. Por lo tanto, la fuerza va a ser un vector que apunta en la misma dirección que apunta el campo eléctrico. Si la carga es negativa, la fuerza va a ser un vector que tiene una dirección contraria a la dirección del campo eléctrico. ¿Me van siguiendo? Entonces, si yo coloco una carga positiva, ¿hacia dónde siente fuerza? Acá, hacia allá. Esa fuerza va a ser Q por E. Ahora, el dipolo tiene un extremo positivo y el otro negativo. ¿Hacia dónde va a sentir el extremo negativo del dipolo fuerza? Hacia allá. Entonces esto es un problema, porque yo coloco la molécula y un extremo siente fuerza hacia un lado y el otro siente fuerza hacia el otro. Y ahora yo les digo, la molécula se va a conservar, no se va a romper. O sea, vamos a suponer que la molécula se mantiene estable. Entonces, esta carga positiva va a tener una fuerza hacia allá y la negativa va a tener una fuerza hacia acá. La fuerza sobre la carga negativa va a ser igual a menos Q por E. Y acá tengo el dipolo. Este es un sistema allí como dos masas que no se va a romper. Vamos a suponer que las masas de estas dos partículas son iguales. ¿Dónde quedaría su centro de masa? Aquí. Centro de masa. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la fuerza total que actúa sobre este sistema? ¿Cuánto me dirían ustedes? Si yo tengo dos partículas y yo quiero calcular la fuerza total sobre ese sistema constituido
por dos partículas. Bueno, será la fuerza que actúa sobre la partícula 1 más la fuerza que actúa sobre la partícula 2. Pero en este caso, la fuerza que actúa sobre la partícula 1 es Q por E y la que actúa sobre la partícula 2 es menos Q por E. Entonces, ¿cuánto da la fuerza total? Da 0. Fuerza total. Fuerza sobre el dipolo. ¿Ah? ¿Ok? Pero estamos hablando primero de fuerza. Si la fuerza total que actúa sobre un sistema es 0, ¿cuánto vale la aceleración que actúa sobre el sistema? O sea, sobre el dipolo, o sea, sobre el centro de masa del dipolo. ¿Cuánto vale la aceleración? Vale 0. Esto es aceleración sobre el sistema. Y si la aceleración de ese sistema que yo estoy llamando dipolo es 0, ¿cómo es la velocidad? Constante. Y si yo coloqué al dipolo inicialmente en reposo, ¿cuánto va a valer esta velocidad que es constante? En reposo inicial. Entonces, a efectos del movimiento de traslación, el centro de masa de este sistema que se llama dipolo eléctrico se queda allí, porque su velocidad es 0. Lo coloco ahí, se queda allí. No hay traslación, pero hay rotación. Y la rotación la vamos a describir con el torque. Ahí están las dos fuerzas y los dos vectores que señalan los puntos de aplicación de esas dos fuerzas sobre el dipolo eléctrico. ¿A qué es igual el torque? Y lo voy a calcular con respecto al centro de masa, porque esto va a estar rotando alrededor del centro de masa. Va a ser R cruz F más menos R cruz menos F. O sea que va a ser igual a, esto es igual a R cruz F, esto que está aquí, o sea que esto va a ser 2 R cruz F, donde F
es eso que está allí.